agradecimientos al Ministerio y de verdad tengo el gusto de acompañar esta sala y esta bonita experiencia. Saludo a mi compañero Alfredo Hernández. Alfredo es formador del programa Todos Aprender en la ciudad de Santa Marta, en el área de lenguaje, y es nuestro formador hace 4 años. Les presento a la profesora Livia Carmenza Romero Carrillo. La profesora nos acompaña desde la ciudad de Tunja, la institución educativa San Jerónimo Emiliano. Livia es una maestra, es una maestra graduada en la Escuela Normal, ¿verdad?, de UICAR en el año 1976. Livia es licenciada en Educación Básica Primaria de la Universidad Javeriana, también en el año 1996, y especialista en lúdica y recreación de la Universidad de los Libertadores en el año 2001. La experiencia de Livia es una experiencia corta, 37 años de experiencia en la docencia, desarrollando toda su experticia, su experiencia y su práctica en todas las áreas de la básica primaria. Livia ha sido una maestra muy condecorada por sus méritos, por sus logros, sus iniciativas inspiradoras. Livia le fue concedida la medalla al mérito educativo de la Gobernación de Boyacá en el año 1997. Ocupó el primer puesto en la convocatoria Maestros que Inspiran del portal Colombiamente en el año 2004. El premio de mérito educativo como maestra destacada de Boyacá en el año 2006. Ocupó el primer puesto a nivel nacional en la convocatoria de la Asociación de Academias de la Lengua Española en el año 2007. Recibió la condecoración Gonzalo Suárez Rendón en el grado Collar de Oro de la Alcaldía Mayor de Tunja en el año 2007. Recibió la medalla al mérito ciudadano Castillo Panqueva de la Alcaldía de Panqueva en 2007, de donde Livia orgullosamente es oriunda. Lanzó el libro Cuenta mi abuelito, y ella nos ha traído esto aquí, la carátula del libro en este póster y algunas fotos de la experiencia con su bello libro Cuenta mi abuelito en el año 2008. Recibió la medalla, la mención de honor de la Fundación Compartir, ¿saben cuál es? Por estar su práctica y su experiencia entre las 25 mejores propuestas del año 2014. Ha publicado en la revista municipal Experiencias Investigadoras y Significativas 2014, y lo más reciente dentro de estos logros y triunfos de Livia es que fue seleccionada como entre las docentes que nos van a representar en Brasil al estado de Minas Gerais, como por la convocatoria que hicimos sobre una buena práctica docente recientemente, en el año 2015. Livia viajará a Minas Gerais en noviembre a representarnos y a presentar allí la experiencia que hoy va a compartir con ustedes. Alfredo, entonces, será el moderador de este buen rato que vamos a pasar. Yo haré las veces de relatora y, por supuesto, Livia, toda la clase estudia. Aquí tienes a tus alumnos y a tus alumnas, y muchas gracias por acceder a acompañarnos. Bienvenido. Bueno. Buenos días para todos. Buenos días. Mi nombre es Alfredo Hernández, como dijo mi compañera Lucía. Yo vengo de Santa Marta, soy formador de Secretaría de Educación, que son Magdalena de Santa Marta. Aquí veo caras de todas partes. Colombia se caracteriza por eso, por tener diversidad. Ahorita, en algún momento de la explicación de la profesora Livia, vamos a tener una oportunidad para que se presenten y comenten un poquito más de sus vidas. Me place mucho tenerlos esta mañana acá en un evento que tiene una particularidad, que es rescatar el trabajo que se hace
hacerse directamente en el aula, por eso la administración es así como la tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar de clase, en este momento cambiamos el rol y todos nosotros que en algún momento somos los profesores de los niños pasamos a ser los alumnos de la, como decimos cariñosamente en Vitera, la seño Livia. En la costa atlántica los niños se dirigen a la maestra no como profesora, ni como doctora, ni como licenciada, sino como seño. En otras zonas del país también funciona, no sé si en la zona pacífica funciona esa forma de tratamiento, es muy cariñosa y se va perdiendo a lo largo que vamos transitando en la educación, es decir, cuando las personas llegan a la universidad pierden la forma de tratamiento seño, entonces ya la gente deja de llamarse la señorita para decirle doctora o la señora o Livia. Es muy importante que nos mantengamos muy vigilantes de las normas digamos, de cortesía, sobre todo con respecto a los celulares. Le vamos a pedir el favor que los pongan en modo avión o que los pongan en modo de vibración para que no interrumpamos el trabajo que ella nos trae gentilmente desde Tunja. Fíjense que Tunja es una ciudad totalmente opuesta a Santa Marta. Tunja es helada, Tunja es alta, Tunja es húmeda. No tan húmeda, bueno, nosotros vivimos... Paltuda. Sí, es como rizada. En cambio nosotros vivimos en el piedemonte de la Sierra Nevada y ustedes saben que eso allá es bien frío. Pero hoy curiosamente sentimos calorcito aquí en este salón. Calor de hogar, calor humano. Así que si tienen que quedarse en mi chaqueta, siéntanse cómodos porque este es un lugar y es un espacio que ha diseñado el ministerio y sobre todo se ha pensado para todos. Tenemos entonces la presentación. ¿Por acá? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por haber elegido escucharme este ratico de mañana en este importante evento que nos reúne a los docentes del país. Mi propuesta la llevo desarrollando hace aproximadamente 11 años. Básicamente es el rescate de tradición oral, pero con una particularidad que son cuentos de miedo. Ese trabajo, pues como lleva tantos años, se ha venido ya organizando, ¿sí? Y ya lo tengo para una metodología definida para desarrollar en el año escolar. Entonces vamos a escuchar el resumen así a grandes rasgos del proyecto. Este fue el video con el que me tocó participar para la ida a Brasil. Cuéntame, abuelito, es una experiencia educativa que basa en el desarrollo de las habilidades comunicativas, escuchar y aprovechar con la presencia de los desarrollos de los abuelos. Su objetivo es lograr que los estudiantes se interesen por leer comprensivamente, escriban de manera adecuada, mejoren su expresión oral, corporal y desarrollen la habilidad de escucha con la búsqueda de información y el afianzamiento de la identidad cultural, adquiriendo valores
se puede ilustrar porque, pues, como les decía, es un trabajo de muchos años y se han venido haciendo muchas cosas alrededor de este proyecto. Se inició porque los muchachos molestaban en clase terriblemente y en esos momentos que uno dice, pero ¿qué hago? ¿Sí? Que uno prueba una estrategia, prueba otra y se ve como sin ganas ya. Y cierto día me acordé de una narración que me había contado mi papá en la infancia. Entonces dije, pues voy a contar este cuento a él. Pues sí, fue lo único que los aplacó y dijo, y profesor, otro cuento. Entonces, cuando vi que me funcionó, pues todos los días yo llamaba a mi papá, cuénteme una historia, papá, y me pegaba todos los días. Hasta que ellos espontáneamente empezaron, profe, mi abuelito me contó, profe, mi abuelito. Entonces se iniciaba todos los días la clase con el cuento. Entonces, viendo esa riqueza que había, dije yo, pues, si ya los estamos contando, ¿por qué no los escribimos? Entonces iniciamos la escritura. Ese es el proceso más difícil, porque es que los niños creen que escribiendo ya la primera vez, hasta ahí terminó el trabajo. La tarea más dura para un profesor es motivarlos a la reescritura y a que tengan que leer muchas veces para corregir y producir un buen texto. Entonces, la tarea, esa tercera parte que es escribir el relato, que lo hemos hecho en Copla, hemos hecho drama, en el municipio de Tunja hay un concurso de drama en inglés, hemos participado con estas narraciones, hemos ocupado los primeros puestos. Como les digo, el trabajo pues es sobre todo de uno, pero es una motivación más grande para los muchachos, porque ¿a quién no le gustan los cuentos de miedo? ¿Y quiénes no hemos escuchado cuentos de miedo? Entonces, sobre todo nosotros ya, yo con mis años, yo me acuerdo que rezábamos el rosario y mi papá apagaba la vela, porque no era con una vela que nos alumbrábamos, y empezaba sus cuentos. Para nosotros era fabuloso ese espacio de poder escuchar esos relatos, pero después que para salir al baño, entonces ya tenía que bañar porque ya le daba miedo, se acordaba de la bruja, del duende, del espanto, de todas esas cosas. Entonces, lo que yo quiero, el propósito de este espacio que nos han brindado, es que ustedes, mis estudiantes, produzcan un texto de alguna narración de sus sitios de trabajo, un texto de miedo. Ese es el propósito inicial. Vamos a lograrlo pues trabajando inicialmente en grupo, después lo vamos a hacer individual. La metodología, el objetivo principal, es que ustedes lleven la idea a sus sitios de trabajo, a sus instituciones, para lograr sensibilizar y rescatar estos valores de acercarnos a nuestros abuelos, de que les demos otra vez el lugar que ellos ocupan en la familia. Ellos son felices que los escuchemos. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos a los sitios donde ellos se reúnen, les llevamos una presentación artística, un dulcecito, y al final de la presentación los niños se sientan con los abuelos y van retomando estas historias. A veces los invitamos al colegio, les hacemos también un homenaje especial, y vean, es tan gratificante ver a estos abuelos que lloran de la alegría porque son escuchados. O sea, a ellos les fascina, ¿no, profe? ¿Cuándo nos invita otra vez? ¿O cuándo van a visitarnos? Nos vamos a los geriátricos ahí de Tunja, compartimos con ellos. Por supuesto que ya tenemos para otros 2 libros más, porque es que la riqueza de la tradición oral es muchísima, y es un insumo que cualquiera de nosotros puede utilizar en su sitio de trabajo, porque todos tenemos abuelos, todos tenemos familiares que saben historias, y es motivar a los muchachos. Bueno, vamos a evaluar. La evaluación de este espacio es, pues lógico, la producción que ustedes van a hacer, las opiniones, las ideas, lo que logren llevarse para su entorno, para su trabajo. Vamos a utilizar, bueno, ya el computador, unas hojas, unos marcadores, lo más sencillo. Y lo que les decía, pues la herramienta principal, que es la que tenemos todos, que es la tradición oral.
porque es inagotable. A donde usted vaya, no solamente cuentos de miedo, hay muchas cosas que mi abuelito le tocaba subir la loma, que a veces no tenía alpargates para ir a traer la leña, que las vacas lo pateaban cuando iba a ordeñar, todas esas cositas, todo eso es lo que podemos retomar para concientizar a los niños y sensibilizarlos de los valores que hay que tener ahorita: la unión en la familia, el respeto, el saber escuchar, el saber acceder a adquirir toda esa sabiduría de nuestros abuelos. Entonces voy a deleitarlos con una narración que escribimos el año pasado, que nos pareció muy importante, y se llama Cleotilde. Cleotilde, contaba mi abuelito, era una muchacha muy bonita, trabajadora, de campo. Vivían en el llano hermoso. Ella todos los días cogía su yegua y salía a galopar por la llanura. Su papá era dueño de mucha tierra y ella iba y visitaba a todos los arrendatarios. Especialmente se encariñó con una viejita que se llamaba Jerónima. Jerónima la recibía, le contaba sus historias y se demoraba un rato. Se llegaba la noche y ella pues le tocaba devolverse a su casa, y por estar en esas andanzas, visitando y enterándose de los problemas y ayudando a la comunidad de su entorno, pues no quería estudiar, que no estudiaba, y que el año entrante, papá, déjeme que el año entrante, y déjeme que el año entrante, hasta que en fin, una noche llegó a la casa y estaba su papá y la familia reunida, la mamá y los hermanos todos callados ahí, y ella llegó así toda contenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué están callados? Le dijo el papá: pues le tenemos una noticia, en 8 días se va a estudiar, se va para el pueblo donde vive su hermano, ya está todo arreglado, usted se va para allá. Ella le puso a llorar, que como así, que el año entrante, que no sé qué, que la dejara, que no alcanzaba en 8 días a despedirse de todos los amigos, que la viejita Jerónima, que no sé qué. Cuando nombró a Jerónima, el papá la regañó, le dijo: usted no me vuelve donde esa vieja tiene malas mañas, y si yo vuelvo a saber que usted está por allá, mejor dicho, la voy a castigar. Ella no le dijo a la mamá, mamá, pero ¿por qué mi papá no quiere a Jerónima? Si es buena amiga, mire que vive solita allá en su casita, que no sé qué. Entonces le dijo a la mamá, dijo: lo que pasa es que la gente comenta que ella tiene pacto con el diablo y que hace muchas cosas malas, que inclusive es capaz de convertir a una persona en animal. Entonces la muchacha le dijo, pues son bobadas, yo por allá voy todos los días, yo por allá no he visto nada raro, es que la gente calumnia, es que la gente es mentirosa, es que bueno. La mamá le dijo, sin embargo, que su papá no sepa, usted no me vuelve por allá. Bueno, fue y se despidió de todo el mundo, y pues de su viejita Jerónima, la abrazó, la viejita se puso a llorar. Cleotilde le dijo que ella en vacaciones iba a venir a verla, que no sé qué. Y Jerónima la abrazó y le dijo: mija, aquí estoy, aquí la espero, lo que se le ofrezca, cuente conmigo, lo que se le ofrezca, yo voy a estar aquí. Bueno, Cleotilde fue para el pueblo, fue una muchacha muy bonita, con muchas comodidades, porque su papá tenía plata, su hermano también. Llegó y se instaló en el pueblo. El colegio era como a unas 4 cuadras de la casa, y ella todos los días que caminaba ese trayecto, pues consiguió amigas, se hizo conocida en las tiendas por ahí cerquita de la casa. Un día vio que había mucho militar, o sea, muchos soldados y eso, entonces preguntó: ¿por qué hay soldados por aquí? Pues no, es que acabaron de instalar una base militar aquí cerquita, que no sé qué. Cuando ella pasaba por el parque, el teniente, el capitán que comandaba ese pelotón, se le acercaba, la saludaba y le echaba sus piropos. Y ella pues, que no, que disculpe, que para su casa, pero se desvelaba pensando en el hombre tan simpático. Los ojos.
esa boca, ese cuerpo atlético, no, es el hombre con que todo el sueña. Pero ella muy esquiva, porque pues que el hermano la regañara, que le oyeran comentarios en el pueblo, bueno. El caso es que el muchacho insistió tanto hasta que la convenció y se cuadraron, como quien dice. Se cuadraron, se hicieron novios, felices, enamoradísimos hasta los huesos, prometieron que se amarían eternamente y que se iban a casar. Bueno, pero como una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que llega. Planearon eso cuando le llegó al muchacho el traslado. El capitán se tenía que ir del pueblo. Bueno, dije, no, ya se va a acabar el año, entonces tan pronto yo termine de estudiar, me voy, nos casamos, todo el cuento. A ella lo único que la ilusionaba eran las cartas. Él le escribía todos los días, por supuesto, todos los días le llegaban 3 o 4 cartas acumuladas, jurando su amor eterno. Cuando empezaron las cartas a 8 días, 15 días, 20 días. Lo que pasó, pues era un pueblo lejos y en el tiempo pues no era que llegara mucho, muy seguido el correo, pero se empezó ella a angustiar y a averiguar qué era lo que pasaba, que por qué. Cuando le contaron que el capitán había muerto. Bueno, ¿qué pasó? Que Leotilde se encerró en su casa. No quiso comer, no quiso estudiar, no quería nada de nada, absolutamente nada, porque ella estaba pues muriéndose de amor. Fue tan que los papás dijeron, no, pues nos la llevamos porque a ver si de pronto en la finca se recupera un poquito de esa pérdida y de esa depresión que tenía. Se la llevaron, no, se enflacó, ya gritaba burradas ahí, gritaba el nombre de su capitán, ven amor mío que te estoy esperando, salía por los corredores de la casa, salía en las noches a los potreros, o sea, prácticamente se enloqueció de amor. El papá no quería a Jerónima, pero dijo, como es tan amiga de Jerónima, de pronto, viéndola, se componga un poquito. Le dijeron a la viejita que fuera. Ella fue y se encontró con su querida amiga y pues lloró de verla en esa situación en que estaba ya acabada prácticamente. Y le decía que no se afanara, que eso el capitán estaba por allá viajando, que no sé qué. Y Cleotilde le prendió al cuello y le dijo, ayúdeme, por Dios, usted me puede ayudar, ayúdeme. Ella le dijo, la única manera de que la puedo ayudar es esta y esta. Usted verá. Sí decide, la esperó a las 12 de la noche en mi rancho. Ella en su enamoramiento, allá le llegó. Llegó y ahí sí vio lo que no había visto. Un cuartucho lleno de huesos, calaveras, brebajes, ollas, trastes, pero ella como iba atrás de lo de ella, ya no miró, no le pareció raro, ¿sí? Jerónima la amarró a un palo y empezó a fumar un tabaco grande y a echarle el humo por la cara y preparando por allá un brebaje, decía unas palabras inentendibles, y la otra ahí esperando a ver qué. Cuando ese brebaje estuvo, se le acercó y se lo empezó a echar por acá y le dijo, vaya y busque su capitán, no va a poder hablar más, su único destino será volar y volar. Después de que le echó ese brebaje, que Leotilde se convirtió en una ave negra, se volteó a mirar a su amiga Jerónima y salió aleteando, y ella le dijo, serás bruja por siempre. Ella va por todos los campamentos militares buscando a su capitán. Cuando ve a alguien medio parecido, le cae encima, porque ellos por lo general duermen en carpas, en chinchorros, le cae encima y trata de asfixiarlo como para que la mire. Cuando ve que no es el que ella está buscando, vuelve y se va. La mayoría de la tropa sabe esa historia.
y algunos la oyen cuando chilla y llega a los árboles en la selva y la saludan, hola Jerónima, ¿qué hubo, ¿qué hubo Clotilde? ¿Qué hubo Clotilde? Y se ríen y ella les contesta con un chillido. Pero los que no saben la historia de Clotilde, pues sí se asustan. Y hay muchos muchachos que llegan con el cuento. Ese que estoy contando me lo contó mi hijo, es capitán del ejército. Él rescató esa historia porque a él lo asustó, le cayó encima en el chinchorro, en la hamaca, pero él no sabía. Y eso me llamó, casi llorando, que la bruja se lo iba a llevar. Entonces le dije, no, investigue qué es lo que pasa, eso no es así nomás. Y le contaron esa historia que hoy, pues gratamente les acabo de narrar. Clotilde se perdió en la selva buscando a su adorado capitán y nunca más lo va a encontrar porque él sí murió. Bueno, como veo que les gustó la narración, entonces vamos ahora sí a trabajar. Y me cuentan qué fue lo que acabé de contar. ¿Qué fue lo que acabé de hacer? Una leyenda. Una leyenda. Sí, una leyenda. ¿Qué otra cosa? Narración oral. Un relato. Bien, una narración. Oral. Sí. Todo esto es oral. Una leyenda, un relato, una narración. Me falta una palabrita pequeñita. Un cuento. Muy bien. Un cuento. Entonces, el cuento podemos decir que es una narración. ¿Qué características tiene un cuento? Corta. Narración corta. Corta, muy bien, porque el cuento esa es prácticamente la característica principal, corta, es cortito. Me decían también que el cuento tiene unas partes que son el inicio, el nudo y el desenlace. Muy bien. Creo que no me escribí aquí desenlace. Sin la C. Sin la C. Inicio, nudo y desenlace. Sí, ¿cierto? Bueno, como no hay borrador, le pasamos el dedo. Lo que no deja uno de los estudiantes hacer. Pero bueno, sí, porque uno no deja, no tache. No hagan tache. Bueno, el cuento entonces es una narración corta que tiene tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio. ¿Qué es el inicio? Plantea la situación. Plantea los personajes, el lugar. Eso está bien, eso se llaman elementos. Elementos del cuento. Entonces, el inicio, ¿qué es? ¿Qué será el inicio? plantea la situación. Plantea la situación. Muy bien. Plantea la situación. Listo. El nudo. Describe la trama. Es la trama, el problema, el problema o el conflicto. Y el desenlace sería la Resolución del problema. Muy bien. Ahora sí, vean, estos alumnos muy inteligentes. Ya saben todo el tema por adelantado, entonces mucho mejor porque nos va a rendir más. Entonces, el cuento es una narración corta que tiene tres partes: el inicio, el nudo, el desenlace. ¿Quién quiere comentarnos algo del inicio? La ubicación del tiempo, el lugar, qué hacían las personas, qué hacía Sí. describe los personajes. Describe Como que ambienta, como que para que uno se Describe el personaje, el tiempo, el lugar. tiempo y espacio. Muy bien, vea todo lo que hemos aprendido. Personajes,
tiempo, espacio, que esos vendrían a ser ¿qué? Elementos narrativos. ¿Qué vendrían a ser los Elementos. elementos? Entonces, personajes en este cual, ¿quiénes serían? Jerónimo. Muy bien. El secundario, sí, siempre. El tiempo, el espacio. Vamos a poner que era tiempo ¿qué? Indefinido. Pasado, porque ya sucedió. ¿Sí? El espacio, pues los llanos, las selvas. Listo. ¿Alguna duda respecto al tema del cuento, sus partes, sus elementos? ¿No? Bueno, entonces ahorita, para complementar y para trabajar sobre lo que acabamos de aprender, vamos a hacer unos grupitos de 5 para hacer la actividad que sigue. Vamos a leer un cuento. Vamos a leer un cuento de miedo y seguidamente en una hoja grande vamos a colocar el título del cuento, las partes, o sea, el inicio de qué nos habla y los elementos, de acuerdo a la narración que les voy a dar. Entonces, se ubican, me hacen el favor de así. No, el cuento es diferente. Para que ahorita.
Para que ahorita en una exposición cortica todos conozcan los cuentos que ustedes leyeron. Gracias por
Es que empezó a haber una serpiente. Que al principio quedaba pero que la abuelita está dentro de la historia, es que la abuelita tenía la relatora y el hermano mayor. al principio sí, todo el tiempo estoy porque dice que los papás que hacen fuego, pero ella no quería el papá de los secundarios, el padre y el papá. ¿Para qué hablan con hermanos? Pero es príncipe hermano mayorcito. Pero es como la idea. La resumimos con Ese sería el enunciado que cuando encontró la historia decidió contarlo en la escuela, motivado por la maestra, por la clase que se le daba la mano. el día como hasta acá, hasta cuando encontró a su tía, y el padre ya cuando le cuenta de su vida, porque era como el más grande que se en el cual presentaba una serpiente de colores vistosos. Hasta ahí. Cuando veía la serpiente, jugaban con él y mostrarle un lugar. No, porque solo parecía cuando los europeos cuando él iba, si es que no era de estar, sino de ir. Los hechos pasaron en una perspectiva Se está refiriendo a
Pero nadie la creyó. Por la tarjeta Así es. Hagan como si no estuviéramos haciendo nada. Sus compañeros se burlaron de él. Se burlaron de él. porque si ella estaba en No me conozco para yo sé que fue la buena por la parte con la Pablo de no me dijo Andrea, por favor, no se conmigo, no quería estar realmente venía para clase. También se arrojó así, como que no, vamos para el salón 38, vamos tarde. Más intensa casi yo. Y el tiempo atmosférico se queda. Claro, o sea, tenía 10 años y ella tenía aplicación para las Entonces, en la profesora escuchó su relato porque daba la persona le va a contar su relato. Sí, pero ahí me falta escribir que la estudiante siempre quería llevarle para hacia un lado del camino. Pero eso iría de ahí, ¿no? Dices, cuenta mi abuelita que cuando yo tenía 10 años. Sí, claro, después de que estemos allá, En el desenlace. La madre cuando empezaron a gritar. Podemos colocar los párrafos. Ahí puede el sitio con el espacio, ¿cómo se llama? O el lugar. Como la casa se habían en las Pero me descubre que las redes estaba mostrando. podría ponerse en nudo, podríamos colocar la parte del inicio, como la el nudo, cuando eso, entonces colocar marcar como la oración, con cosas suspendidas para decirles que dentro de ese párrafo y en este caso es fue apareciendo y así fue apareciendo la entrada Porque era un tesoro y ella se volvió millonaria. o los que me dice cuando y ese espacio el padre ay, queda bonito Sí.
¿Y lo explicas? Sí, claro. Ahí la está la mitad. El rato que la letra es Cazador, pero la niña más Las partes del cuento le gusta la niña y los ornamentos con la abuelita. Una abuelita, un cazador. ¿Viste de colores? Después hacer la serie de las partes. Se le tiene. Y nuevo. Claro que ya se pudo hacer. Ya se maneja aquí con acá. Una carita. ¿Hay otro que está Por el proyecto de trabajo con caricaturas Esto da para hacer todo que matemáticas ya no es que por la visitación de la Secretaría de Educación que les damos a matemáticas nomás una resta. ¿Qué diferencia de edad hay? ¿Cuántos años tiene más sobre este? los grandes Natural. Me dediqué simplemente al español. Uy, se acabó la traductora. ¿Así? En la escuela. Bueno, mis queridos, me han terminado 5 minutos. Es que hubiera marcado entonces acá Se le tiene. Se le tiene. A ver cómo me va escribiendo algo. tú eres el
Sí, las marcas son color nacional. Sí, sí, pero es un encargo interesado. ¿Cómo se llaman las que acá se llevan con un signo pesos así, cuéntame ahorita. Que es mi amiga. Y la interrogación de plata. Pues aquí es ella Y acá entonces la profesora con una con la olla de pero cuando le la parcela, pongámosle la Cada grupito de compañeros para que vayan a hacer la presentación. por allá la yo la mía. Yo voto por Lorena. y en la cara de ella solamente vino a una cara triste. Y la cara de ella, ¿no? porque eso va en la parte. Vamos iniciando las O sea, en mi momento de explicación. Ahí está. ¿Qué fue lo que le pasó? Encontró los huesos. Primero es la necesidad. Uno, dos. No. Bueno, pues, si quieres. Los personajes se la profesión tiene. Yo. Si no te casas encontrando una calavera y dice todo eso. Bueno, claro que uno puede comenzar por el final y llegar al final. Resulta que alguna profesora que escuchó al niño hablando. O sea, no siempre toca ver el resultado. Ellos quieren ver. Bueno, ¿cuál es el inicio de la historia? Por eso. Entonces, ponerlos a. ¿Qué pasó con Es más fácil. era el mío? Fue el primero por ¿Ya? ¿Listo? ¿Quieren pasar aquí? Listo. Listo. Entonces, el grupo que quiera pasar, esa exposición Yo paso y tengo esto y se lo sepa. Yo paso y tomo la Después la vamos a pasar. Por si mañana nos vamos a ganar un premio. Pero que después tiene que después. Y ahora yo creo que la clave de bueno, a ver, niños, por favor. Niños, por favor, atentos a sus compañeros que nos van a contar qué leyeron. Bueno, antes de contarles, pues, yo creo que toca hacer como una pequeña reconstrucción de texto, pues, con la ayuda de ustedes.
entonces ahí con la ayuda de las imágenes pues van a descubrir cuál es la parte inicial del cuento. No todos, sí, Yo un hombre tranquilo con un bosque y se encuentra con una serpiente de mucho color. Yo diría que empieza con la casa en la mitad y los niños. Que fueron, bueno, la escuela. Entonces que si van a campamento se encontraron con una serpiente. Y eso es lo que puede ser así. ¿Alguien más? La mataron. Sí, esa, pues, tratamos de hacer con imágenes las tres partes del cuento, inicio, nudo, desenlace, pero también entramos en una pequeña polémica porque el cuento también se podrá narrar desde atrás hacia adelante. Una es una profesora que tenía mucha plata porque escuchó hablar de una serpiente y lo contrario. Entonces, por medio del dibujo, quisimos hacer esas tres partes, inicio, nudo y desenlace. Inicio, pues que iba un niño en el bosque, tenía que caminar muchísimo por los naturales y en el camino se encontraron una serpiente. La contextualización del cuento. Es muy Luego es que el niño jugaba con la serpiente, entonces él quería montar la experiencia de los compañeros, pero ella solo se aparecía cuando él estaba solo, cuando estaba con los compañeros no se acercaba. Entonces un día tuvo la oportunidad de comprar el clase, ya que estaban hablando en ciencias naturales, del tema de la serpiente, contar su historia que se la había encontrado. Los niños, pues, ¿qué creen que pasó? ¿Le creerían o no? Que jugaba con ella. No, ¿cierto? No le creyeron. Acá estaban mis compañeros burlándose y la profesora sí le llamó la atención. Entonces después lo llamó y le dijo que le contara la historia de la serpiente y en qué lugar exacto se encontraba. Después, pues ya viene el desenlace. Bueno, pues en el desenlace la profesora le dijo que le volviera a repetir cuidadosamente lo que le sucedía con la serpiente. Entonces él le contó y que en qué sitio determinado se le encontraba y él le contó pues que era una serpiente de colores, que le gustaba jugar con él y que casi siempre la serpiente quería llevarlo como para un lugar. Igual él no podía porque iba rápido para clase. La profesora le preguntó en qué lugar exactamente, pero no le dijo nada. Eso fue, digamos, un viernes y ya el lunes se llegó a estudiar y ya no estaba la profesora. Porque la profesora había ido al lugar donde él le había contado, se encontró un tesoro, se volvió millonaria, se fue para el extranjero. Y colorín colorado. Esa es una historia que sucede en Boyacá, en el cuento de Boyacá, que es contado por su abuelita, una señora de 66 años, relata les que Muy bien. Bien, compañero, una bola la y la foto no te pasa Nos respondió un relato que es como una historia de terror bien bonita. Es el entierro de mi compadre José. El inicio trata de que don Pedro salió corriendo para su casa a contarle a su mujer Eulalia y a sus hijos que el compadre José se había muerto. Al inicio trata todo sobre el entierro, que todos iban a ir a la casa de los condolientes a darle el sentido pésame y todo eso. En el nudo, don Pedro no pudo asistir al entierro porque tenía 2 vacas enfermas. Las 2 vacas se murieron, se le enfermó otra y pues también se le murió. Entonces no pudo asistir al entierro. Esa misma noche, como a las 11:30 de la noche,
iba con su caballo y escuchó que le dijeron: don Pedro, compadre, y se asustó porque era el compadre del que lo llamó. Entonces él se asustó y pues el caballo no quería seguir, entonces dejó el caballo botado y siguió caminando. Llegó a la casa y no podía pues hablarle a su mujer y se asustó tanto que se desmayó. Y ya, y prometió cuando se volvió en sí, y prometió que nunca iba a faltar al entierro de un amigo. ¿Y sí? Bien, también decir que la mayoría de estas narraciones dejan un mensaje, positivo. Ya estoy con mi papá con la mamá. Buenas. Buenos días. A nosotros nos correspondió una historia negra con un final blanco. Sí, como muy divertido el título, ¿cierto? Nos llama así. Entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio, vamos a darle inicialmente el inicio. Queremos que hagamos un poquito de inferencia a ver qué puede suceder con el sobrevisor. Había un hombre perezoso que solo hacía comer y dormir. Un día se quedó profundamente dormido en el monte y el diablo se lo llevó a su territorio. ¿Qué creen ustedes que puede suceder que hay en adelante? ¿Cuál sería el final del problema? Levantamos la mano, por favor. Leemos la palabra. ¿El diablo le pone alguna misión? ¿Comenzó a torturarlo? ¿A torturarlo? No. ¿Qué más? Lo llevaron a trabajar duro y a dejar que dejara la pereza. El hombre coge al diablo, lo mata y se lo come. Puede ser. El diablo se lleva al hombre por perezoso y allá le pone, o sea, le fija para liberarlo, le pone unas condiciones. ¿Quién más? No todo al tiempo, por favor. El diablo lo echó por perezoso. El diablo lo echó por perezoso. En este grupo, por favor, ¿alguien les quiere colaborar? ¿No aportas? ¿Qué opinan ustedes? Pues el diablo lo lleva y empieza a ponerle trabajos forzosos a bueno, resulta y acontece que ese hombre, como era tan perezoso, primero que inicialmente el diablo lo aterroriza, observa 7 calderos hirviendo totalmente y en cada caldero hierven las almas de los pecadores. Depende de su pecado, asimismo en cada uno de los calderos estaba asignado de acuerdo a la gravedad de su pecado. Le encomiendan muchísimas tareas para hacer, porque a un perezoso hay que ponerle trabajo para que despierte, ¿cierto? Muchísimas tareas para realizar, las cuales las hace de muy juicioso, pero fuera de eso era un alma muy devota. O sea que el diablo le asigna un lugar de descanso y en ese lugar de descanso siempre hacía sus oraciones diarias al Señor. Miren de que a pesar de que era muy perezoso, tenía algo que le agradaba, orar. Yo oraba al Señor y el diablo, a razón de eso, de que no era pues como muy pecador, decide colocarle una trampita para ver qué tan avaro era y le coloca 3 opciones para escoger, para que él pudiera o se salvaba o se condenaba: oro, plata y un bulto de ceniza. Él elige las cenizas. Con las cenizas se podía salvar, podía librarse del pecado, y como vemos en el final, él carga el bulto de ceniza que a medida que va saliendo del infierno, del hábitat del diablo,
la ceniza se va tornando cada vez más pesada y más pesada y más pesada. Él, desconociendo que cargaba con el bulto de ceniza, al no aguantar más el peso, lo baja y cuando lo descarga, brotan de él unas palomas blancas. Y esas palomas blancas era el alma de muchas personas que él, con su oración, les había encargado de liberarlas a Dios. Vean cómo las ideas de cada grupo, ¿sí ven? Toda la cantidad que despierta alrededor de una narración. Pueden preguntarla de la manera que quieran y por lo menos el grupo allá de atrás para adelante, dando a que los muchachos despierten su imaginación diciendo qué puede suceder. Eso también es muy bueno. Bueno, comenzando, antiguamente se decía que una mujer no podía andar por un cura porque le volvía que una mula. Como ustedes pueden mirar, el alma perdida. Bueno, a todos anda rondando por todo este pasillo. Ahorita el alma. Te persigue. Contaban los abuelitos de cada uno de las personas que estamos aquí participando en el grupo que un cura le contaba a la gente que después de las 7 de la noche la gente de la comunidad no podía salir por el camino porque andaba un alma perdida y se llevaba a todo el que conseguía por ahí, y que ese cuento ya había sucedido un caso. Entonces nosotros como persona también debemos de hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces la compañera ya sigue. Bueno, entonces aquí el papá le decía a los chicos que por favor que no salieran porque podía suceder algo donde las cuales iban a asustar y les iba a provocar muchísimo miedo. Entonces él los alertaba de que no. Pero típico, somos necios. ¿Y qué pasó? Un día, en la noche, la persona que relata el cuento cuando era pequeña dice que ellos vivían en una loma y una noche el papá salió corriendo, estaban en la cocina y esperando pues obviamente la cena, salió corriendo y el papá los encerró a todos en línea de curioso, fue a mirar a ver qué era lo que le preocupaba al papá y se dio cuenta que bajaba por la loma una bola de fuego que era muy rojiza, transparente y algo tenebrosa. El niño se asustó mucho y se dio cuenta cuál era el miedo que sentía el papá. Pues ellos se encerraron, quedaron encerraditos y empezaron a rezar y a orar porque pues ellos creían que la forma de salvar esa alma perdida era rezando. Pues todos se encerraron, esperaron a que amaneciera y esa fue la forma como sintieron ellos que ayudaban a esa alma perdida, orando y pues dejando que esa alma quedara tranquila. Tenemos que orar, rezarles para que no se termine terrible.
Entonces los personajes, la abuelita Cornelia Wilches, los hermanos y los padres son los personajes principales. Los personajes secundarios, el padre y el sacerdote y la familia Correa. Entonces, en el inicio, la abuelita cuenta que cuando tenía 10 años los habían dejado solos en lo que llamamos una parcela en Boyacá. Entonces, los padres habían ido a matar el ovejo para llevarle a los hermanos que estaban en Bogotá. Entonces llovió, fue una tarde lluviosa, llovió bastante, entonces la quebrada Chugua se creció bastante y no pudieron regresar. Entonces los niños se quedaron solos y esa noche se quedaron solos, ya para hacer esa parte del blues. En el mundo, pues, estando ellos en el fundito, empezaron a escuchar que silbaban y que aullaban unos perros. Entonces cuando salieron veían que bajaba por la ladera un cazador y estaba él corriendo unos perros, ellos asustados porque sabían que está al otro lado del río, pero a pesar de eso los sentían muy cerquita, se asustaron mucho y entraron a su casa a encender un cirio. Pues ellos tan atemorizados al escuchar y al verlo porque se asomaron y a lo que ellos lo veían más cerca. Los espantos, ustedes saben que si uno los ve más lejos, se ve más lejos, y están más cerca y si los ven más cerca, están más lejos. Entonces ellos están preocupados, prendieron el cirio, se afanaron tanto, les dio tanto miedo, pensaban que iba a llegar ante ellos. Entonces resulta que ellos están atemorizados, pasó así la noche y en ese momento salieron y pasaba el cura del pueblo. Y resulta que el cura les dijo que era lo que le pasaba y los niños le comentaron que era lo que había pasado, que habían visto a un hombre del color del tinto que andaba con una escopeta y que andaba con unos perros. Entonces el padre dijo que fueran a mirar y precisamente hallaron los huesos del cazador perdido, los huesos de los perros y la escopeta. Entonces el padre les dijo que se trataba de un cazador que se había perdido y que hasta ahora pues habían encontrado sus huesitos ahí, que por eso él estaba vagando. Así sucedió lo del cazador perdido. Mis compañeros, yo digo que aquí nos dan la oportunidad a nosotros como docentes de crear muchísimas alternativas a través del cuento que la compañera nos presentó. Por ejemplo, nosotros que las dos compañeras, nosotros estamos trabajando en Escuela Nueva del Valle del Cauca, esto se nos puede convertir en un proyecto pedagógico, en el sentido de que estamos hacia el rescate de los valores, la parte axiológica. Podemos comenzar, por ejemplo, la abuela, qué papel cumple la abuela dentro de su familia, cómo podemos empezar a valorarla más, cómo podemos empezar a respetar y por ahí comenzar a transversalizar todas las áreas, como con la parte de acá que nos está hablando con el estado del tiempo. Eso ya es ciencias naturales. Entonces, ustedes saben que de pronto a nosotros, de cierta manera, el tener varios grados en una misma aula nos hace volvernos más creativos ante cualquier posibilidad pedagógica que tengamos. Gracias, mi hermano. Disculpe, la interpretación a cada cuento de esto y a los que le vamos dando la herramienta a los chicos, a los niños, a los jóvenes, hacerle también crear la parte musical, que su cuento vaya con un género musical de acuerdo a la historia del miedo, de acuerdo a la historia de la creatividad, para que también ellos desarrollen esa parte de la música, no la música que es desechable, sino la música que perdura en ese contexto. Excelente, me agrada que vean todas las alternativas que necesitan esta estrategia. Bueno, vamos a tener un espacio ahora de diálogo con Livia. Vamos a hacer esas preguntas primero a ella y luego van a tener la oportunidad ustedes de el trabajo en el sentido de escribir entre todos. Yo noté que la actitud fue totalmente positiva, es decir, todo el mundo se metió en el cuento, todos estuvimos participando, inventando, creando qué es lo que sucede realmente. No te oye, no me oye. Que se abra la puerta. Tienen calor. Un calor en Bogotá. Abrir el aire acondicionado. Vamos a tener ese espacio. A mí personalmente la estrategia que ella nos trae me parece súper interesante, pedagógicamente viable en muchos contextos, no solamente para la zona
aquí andina, donde ella vive, vincula muchas cosas que aparentemente podrían estar sueltas. Me llamó mucho la atención cuando hacían las presentaciones y ustedes describían el narrador y la persona que lo transcribía. Es uno de los aspectos que más se olvida en la escuela, que es el llamado el de la ética, ¿no? Darle el crédito a la persona que realmente trae las voces al aula. Y eso es un ejercicio que de pronto, no sé si han analizado más a profundidad. Sí, pero ¿qué nos puedes contar tú frente a eso? Ese es el libro que se logró imprimir, por lo menos. Esta historia amarraron a la bruja, la contó el señor Marcelino Buitrago, de 78 años, en el Espino, Boyacá, y la escribió su nieta, Daisy Dayana Cañón. Eso que era es muy importante para que el niño identifique quién es el autor en el caso, quién es el transcriptor, en qué época también se puede, por ejemplo, si el libro ya está editado, uno ya sabe en qué año más o menos se realizó la recopilación, porque la tradición oral es muy sensible al cambio. Precisamente porque cada uno le va imprimiendo su toque personal, es bueno que cada persona que transcribe aparezca ahí y que tenga la certeza y digamos la conciencia de que usó ese rol, o fue partícipe en la transcripción como la persona que copió y no como la persona que ideó. Profesor. Y es que toca un punto que es muy importante, incluso yo hacía ese análisis cuando entraba a Bogotá y ver el contraste, cómo la ciudad ha cambiado y todo lo antiguo se ha ido cayendo y se ha ido perdiendo, y es rescatar, hay una memoria histórica que la tienen nuestros abuelos, tíos abuelos, y en cuanto a cuentos y también en cuanto a historias urbanas y en cuanto también a acontecimientos históricos, ¿sí? Y si nos quedamos únicamente a lo que nos produzcan las editoriales, ¿sí? La parte que nos produzca ellos, la parte histórica, no son tan objetivos o no son tan pertinentes, porque se limitan a reducir, se pierde muchísimo. En cambio, si ampliamos ese proyecto, ese libro, pues por cuentos, historias urbanas, historia de la misma historia de la ciudad, de los pueblos, todo, eso sería un buen tesoro. Excelente eso también, mire, el cuento, como cada niño lleva el proceso con su narración y todos los días hay que dedicarle su rato al proyecto. Entonces lo van perfeccionando, la orden, su redacción, la gramática, ortografía, todo. Y se hace un mini concurso, eso es de mitad de año hacia adelante, para elegir el título. El título lo escogen ellos. Entonces, después de que sale la narración, pongámosle aquí así, pongámosle aquí así. Entonces, se escoge el mejor. Igualmente el dibujo. También se escoge el niño que haya hecho la mejor ilustración de esa narración. Entonces, nos abren espacios enormes en todas las áreas. Ustedes van a darse lo mismo, para continuar. Yo quiero decir que aparte de toda esa creatividad que ha habido aquí en la presentación de los diferentes grupos, también los cuentos se prestan para uno inventarse poesías, coplas, dramatizados, danzas, canciones, como decía. Canciones también. Sí, todo eso. Sí, tenemos allí la posibilidad de muchas cosas. Tenemos poesía, hemos hecho copla y la hemos presentado en el torbellino tradicional de Boyacá, que se hace con las coplas. Hemos hecho, les decía que hemos hecho rancheras de los niños en el campo, de las emisoras que escuchan muchas rancheras, hemos hecho rancheras con las narraciones, hemos hecho títeres, videos, fotografías, la historieta, para el área de español, así como dicen, o sea, uno que hace con gusto, lo quiere y habla muy bien para el área de español y para el área que quiera. Lo que pasa es que es tan amplio, da tantas opciones que uno pues a veces no haya ni qué hacer de tantas cosas que se puede hacer.
Bueno, pues yo quería compartir algo que ya mis compañeros lo han dicho, pero entonces esta experiencia es muy enriquecedora y también va no solo al rescate de la tradición oral, sino también rescata la cultura, lo que es, digamos, que hacer un contraste con cómo era la vida en esa época y la vida de ahora. Por ejemplo, yo me sentí muy identificado diciendo, yo voy allá porque en el colegio donde yo trabajo, Socorro Santander, estamos trabajando el proyecto de Lector con la familia. Y entonces dentro de eso hicimos un día que invitamos a los abuelos al colegio y ellos contaban sus propias historias a los niños. Y a partir de ahí producíamos esos textos orales y tenemos algo parecido a hacer un cuentico con los mejores, pues muchos narraron lo mismo, pero entonces cuál escribió mejor. Y me parece muy bueno porque ellos hacían un contraste, muchos abuelos contaban las historias de cómo era la educación, a ellos les interesaba, les decía también, pregúntele a su abuelo, cómo era la educación en ese entonces, cuáles eran los castigos, entonces ellos hacían ese contraste de antes y ahora, y la verdad que es una experiencia muy bonita, es muy enriquecedora. Profe, José, aquí tienes tu padre evaluador, o tu padre amigo, para que hagan ese pequeño mundo. Esto es lo interesante de este tipo de encuentros. Lidia, yo además de eso que dice el profe, quiero hacerte una pregunta con respecto a lo que tú ves que los niños aprenden además de desarrollar su creatividad. Es decir, en términos curriculares, lo que toca hacer, por ejemplo, en producción textual, según los factores de organización de los estándares, ¿qué cosa ves tú puntual que ellos han desarrollado en grado 4? Porque según tengo entendido esto, solamente lo desarrollan en esa escuela en grado 4. En tercero, cuarto y quinto. Tercero, cuarto y quinto. A ver, en el área de español, remitámonos específicamente a los deberes básicos de aprendizaje. La producción textual es la producción textual que abarca cualquier cantidad de cosas: la redacción, la gramática, la ortografía, la caligrafía. Inclusive porque eso me da lo hacen a mano, ¿no? Sí, primero es a mano, todo es a mano y el aprender ellos a corregir sus mismos escritos y a buscar la mejoría, ¿no? Porque es como les decía, es un proceso que el niño no puede limitarse a que ya lo escribí ya, no, tiene que leerlo, tiene que ampliarlo, utilizar más los bien y más conectores, saber ubicar adverbios, adjetivos, verbos, sustantivos, lo he dicho todo. Para el área de español, en cualquier tema que usted quiera ubicarlo, se puede perfectamente. Yo digo lectura, frente a la lectura también de los matices de la música. Expresión oral, corporal. Digo que ahí es muy importante la autonomía que tenemos nosotros sobre la parte ya de que se piensa trabajar en los grados. Hablo como institución. ¿En qué sentido? Si ya está dado el proyecto, entonces yo mi parte curricular la puedo adecuar a que todas mis áreas puedan pasar de manera transversal. Por ejemplo, en el área de artística, que yo esté manejando una técnica precisa. Entonces puede ser que el niño desarrolle un dibujo y aplique la técnica artística teniendo en cuenta que es el tema del cuento. Muy bien, nosotros nos hemos hecho en greda, hemos hecho los abuelitos en greda, que es lo que conseguimos ahí más cerca, lo hemos hecho en greda, los pintamos con técnica, hacemos el concurso de elegir los mejores, hemos hecho concurso de copla, de dibujo, de manualidades, les hemos hecho cojines a los abuelos, hemos hecho tarjetas, cartas, hemos dicho todo lo que ustedes quieran. Ya que le comentaba al profe que tenemos lista la segunda producción y ya hay material para un tercer libro. Es que hay mucho material, o sea, lo que decía yo en mi propuesta es inagotable la tradición oral de todo Colombia. Entonces, pues, sería interesante si hay un espacio de que ustedes te regalaran un relato de sus tierras, de sus regiones, pero me iba a decir algo más o pasamos las preguntas. Pasamos a las preguntas para que puedan hacer el ejercicio más concentrado en eso. A nosotros nos llama la atención que ella vincule el tema de las personas muy adultas. Socialmente, los jóvenes sienten que los adultos ya no tienen valor. Y cada vez encontramos generaciones muy jóvenes
que sienten que los abuelos ya están mandados como a recoger. Rescatar eso, Lidia, sacar a los abuelitos de su espacio de tranquilidad para que sean fuentes, como decía el profesor, de relato y de historia, o sea, de parte de unos niños tan pequeños, ¿no? Porque son niños chiquiticos, de menos de 10 años, y ponerlos en contacto generacionalmente, qué tan fácil es, porque yo me puedo poner a hablar con una persona adulta que tenga 50, 60 años y digamos que podríamos tener temas en común más fácilmente que un niño de 10 años con un adulto de 70, 80 años. Mi papá tiene 80 años y yo a veces pienso como una persona de esa edad porque mis tíos son de 70, etcétera, etcétera. Pero muchas de las personas que son de mi generación ya ven a los abuelos como una especie de personas que están como para sentarse en una silla pensionados y no hacer nada. ¿Cómo es el vínculo de los niños con los abuelos para que puedan tener esa confianza de empezar a contarse cosas? Porque ahí tiene que haber un lazo más afectivo que simplemente mostrárselo como una persona más. Sí, bueno, inicialmente lo que los motiva a ellos pues son las narraciones que han escuchado. Ellos dicen, ay no, pero yo tengo a mi abuelito en la casa, también le puedo preguntar a mi abuelito, o mi abuelito vive en el campo, pues cuando yo vaya le pregunto. Eso por un lado. Por otro lado, al abuelo le gusta que lo escuchen. A él es feliz de que lo escuchen y él, con tal de que lo escuchen, busca la manera de entretener a sus oyentes. Entonces, por eso a niños se les facilita. Otra cosa que me gustó fue que tú decías que iban a los sitios donde están los abuelos que no tienen familia. Los geriátricos, de pronto que no hacemos familia los han llevado a ellos. O los llevamos al colegio también. O ustedes lo tengan para ellos. Pues, profe, quería felicitar la presentación y le quiero compartir también la experiencia que estoy desarrollando. Yo trabajo en una escuela rural, queda en el Salto del Duende, donde queda el Canal de Chicamocha. Es un Mesa de los Santos. Y pues el trabajo que he estado desarrollando con mis chicos de tercero, cuarto y quinto es esto, cómo transversalizar la enseñanza a través de sus primeras personas o sus acudientes que son los abuelos. ¿Por qué? Porque no tienen mamá, fueron abandonados por el papá, hay problemas de suicidio, ha habido situaciones múltiples y ellos viven con los abuelos. Entonces con ellos estoy creando la banda de las 5 cosas. Con ellos hemos estado trabajando porque hace muchísimo tiempo existían en las veredas la banda de las 5 cosas, que era un grupo, digamos, ven tú, usted la violina, usted tal, venga, toquemos, hacemos una cosa y hagamos. Entonces, a raíz de eso, y pues mi gusto por la danza, yo soy profesora de danza, pero ahorita estoy trabajando lo que es primaria, pero igual la estoy trabajando es eso con los abuelos. Entonces ya tengo uno que toca el timbre, ya tengo otro que toca la violina, y los niños, pues al principio el profesor del lado le daba risa porque eran cucharas, checheres, chuchos, de todo suena, porque la intención es que ellos interactúen y empiecen a ver, bueno, esta vaina cómo va a sonar, qué es lo que vamos a hacer. Y se están haciendo las veredas, visitas, pero yo digo visitando el duende, yo lo llamé así. Entonces cuando tengo un espacio, entrega de notas o algo que pueda escapar, o que este día salimos a las 2, entonces voy a la casa, voy a donde ellos viven y hacemos la visita con el niño no sabe, ellos están con la ansiedad de que cuando hay la profesora Laura a visitarnos. Entonces voy y hago el registro, obviamente físico, evidencia y todo ese cuento, pero en este caso lo hice con más de entonces me da muchas ideas, pues, excelente. Me da muchas ideas y gracias. Entonces, profe, ¿las preguntas? Un espacio ya de preguntas para el auditorio. Sí. Ya terminamos con la actividad. Ya hemos más o menos hablado de eso. ¿Es posible aplicar esta experiencia en sus contextos? Sí, sería muy bonito. Yo creo que es muy importante el hecho de aplicar la experiencia en, uno, pues la motivación como docente, y dos, como que el rector te crea uno lo que está haciendo, porque a veces
sucede eso, ¿no? Pero Laura, ¿qué le pasa? Está perdiendo el tiempo y no dejan ver el proceso que debe tener el chico de primero mirar, observar, coger, hacer, interpretar. Entonces, a veces ellos, pero no, ya, también eso ya. O sea, poquito. Te digo que ese cuento también de poderlos, más que todo que estamos aquí como docentes, es también a los rectores, a las instituciones educativas, cómo poder fortalecer espacios transversales. No es que yo sea una persona que todas esas, es cómo pueden ser los niños. Hay rectores, directores, si hay dentro de las academias, o dos son de que no vaya a tener la posibilidad de la cabeza. Bueno, yo creo que pues más que creerlo, sí que es una realidad, porque yo tengo un proyecto más o menos así muy parecido al suyo. Hace 2 años estoy trabajando con Onda Conciencia, que es un proyecto que se llama La Ruta de Aprendizaje Significativo sobre la clasificación taxonómica de las plantas y de los animales. O sea, transversalicé toda la asignatura, la relación a través del proyecto. ¿Eso dónde es ubicado? En San José de Guaviare. Con ese proyecto tuve la oportunidad no solo de realizar la ruta como tal, sino que también tengo un compendio de funciones visuales y médicas realizado por mí mismo. La clase que presenté fue muy enfocada al mismo, no con los abuelos, sino a la lectura del contexto. O sea, partiendo de lo observado, sabiendo y consultando primero la clasificación taxonómica como adjetivo pertenece en la de las plantas, cuáles son sus características, y en función de eso, de crear historias en donde los personajes principales fuesen animales, plantas de la región, porque sabemos que Colombia es un país diverso, pero no en todos los lugares existe la misma variedad de animales y de plantas. Entonces, con esa iniciativa y la he venido realizando de esa manera muy similar a lo que está haciendo con el libro, ya que hemos hecho 2 modificaciones también al texto escrito, como lo que usted dice que hay que reescribir para poder aprender a escribir. Eso lo hemos venido realizando con los estudiantes también. Con el proyecto me presenté a Cartagena ocupando el primer puesto también frente a la producción textual. Entonces es algo que se puede retomar y se puede ver la transversalidad de la interdisciplinaridad referente a allá el profe presentó las plantas. ¿Cómo es su nombre? Zul. ¿Usted viene de allá de San José de Guaviare? Ella sí, pero ella viene de Cauca, ahora primero profe. Bueno, yo creo que para mí ha sido muy importante toda esta práctica que se están desarrollando aquí dentro del aula. Yo vengo del departamento del Chocó, de una zona rural, donde he mirado que hay algo muy innato del chocuano cuando los niños, los nietos, eran muy allegados a sus abuelos y hoy esas tradiciones se han perdido. Entonces yo creo que a partir de este momento el compromiso y la tarea que hay para mí y creo que para cada uno de los compañeros que están aquí presentes es que volvamos a rescatar todas esas tradiciones que se venían dando entre los abuelos y los nietos, donde los nietos eran muy amigables con los abuelos, se sentaban, echaban cuentos, echaban chistes y para aplicarlos en los salones de clase. Todo eso se ha perdido, eso es muy interesante. Un momento de reivindicación. Bueno, yo vengo del departamento de Cauca, municipio de Villarrica. Trabajo en una vereda. Sucede que allá en Villarrica, junto con otros municipios, nos hemos reunido, por llamarlo así, para formar un proyecto educador. Ese proyecto se ha venido trabajando desde hace años atrás y con los abuelos, allá por ejemplo en el proyecto que llamamos maestros prácticos. Ellos nos
colaboran en sus saberes pues ancestrales y van a la escuela pues a contarnos, dependiendo del tema que está trabajando, a contarnos y cómo se hace, por ejemplo, con relación a lo que tiene que ver con la finca tradicional, a comentarle pues a los muchachos cómo se hacía anteriormente, con la luna, bueno, todo lo que tiene que ver con esa historia. También sobre la religión, sobre los cuentos, las leyendas. Entonces ya se ha venido haciendo pues un trabajo. Muy bueno. Profe, voy a hacer una sugerencia mientras ya nos agotó el tiempo. Entonces, está muy chévere, la clase está muy chévere. Me regalan en cada grupo su nombre y su correo. Yo con mucho gusto les envío toda la estrategia, paso a paso. Me regalan entonces su nombre, su estación, el correo electrónico, y a la vez yo espero que ustedes, porque nos faltó el propósito inicial de la clase era yo llevar un cuento de situación y no alcanzamos. Entonces espero que ustedes me lo manden Pues, profe, pongamos una pregunta más y dejemos el tiempo restante para que ellos expliquen esa historia que nos quieren contar y se la manden. Sí, es posible que este proyecto logre recuperar el papel fundamental del abuelo de la familia. ¿Cómo les motiva esta estrategia de desarrollar habilidades comunicativas y convertirlas en una pasión para sus estudiantes? Como que iniciaría de pronto, como yo hice, contándoles o leyéndoles una grabación. Esta estrategia nos permite producir y apreciar diversas expresiones artísticas. Así habíamos dicho, el canto, la danza, la música. ¿Qué diferencias o semejanzas tiene esta clase con las que ustedes realizan? Miren esa pregunta. Con la clase esa tradicional uno se imagina los niños sentaditos haciendo siempre lo mismo frente a esto que supone un reto, porque meterse en un proyecto como este supone un gran reto profesional y personal para nosotros y lo hacemos. Miren que, por ejemplo, allá hemos hecho libros con los niños de cuentos, coplas, refranes, dichos de la región, sino que pues a veces uno como que a veces uno como que todo lo deja allí y no trasciende. No lo muestra, exactamente. Porque sí que por las mismas hojas, con hojas de blog, entonces se hace el piso y entonces vamos a hacer un cuento de esta. Sí, hay que sacar eso a la luz pública. Yo pienso que es la única forma que tenemos de hacer historia es que los demás y a través de la escritura, que es el medio más potente. Lo que pasa es que muchos de nosotros trabajamos, tenemos la didáctica o la metodología muy parecida, pero uno siempre mantiene la pereza por escribir. Sí, y no sistematiza lo que uno hace también. Uno prepara la clase normal y ahí quedó. Sí, cuando otras personas observan lo que uno hace, tan chévere, esto le dio resultado, ahí y uno ve y dice, pero si yo también lo hago, yo también lo hago. O sea, uno a veces dice, ¿cuál es la novedad si yo también lo hago? Pero la novedad es que la persona se la puede escribir, se llega a mostrar que uno lo hace. Es una invitación. Invitación de trabajo. Sí. Ahí encuentran algunos videos que se han hecho alrededor del proyecto. En el blog encontramos lecturas que les pueden usar para que hagan sus diferentes talleres de comprensión lectora. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me llaman.
Profe, ¿quién te financió su tercera impresión del libro? Este libro me lo financió la gobernación de Boyacá, pero porque me ganó un premio, ¿no? Y si no, no hay gracias. ¿Cuánto vale? Mire, yo he golpeado cantidad de puertos, ya tengo material para más. Este libro me lo patrocinó la gobernación de Boyacá porque me presenté a la convocatoria de la Academia de la Lengua Española. Eso en España, porque determinaron que yo me había ganado un premio. O sea, salió ya del país, ya se conoce en otras partes. Entonces, el gobernador me dijo que qué quería de premio. Yo le dije, quiero que me subiese mi libro porque los muchachos que conozcan lo que hacen mis estudiantes en mi aula. Eso es más importante que cualquier otra cosa, cualquier otro reconocimiento. Es la motivación que ven uno de los muchachos, la alegría, la gana de aprender en base al proyecto. Eso me gusta más que... Y también ver que a ustedes les agradó la estrategia. Ese también puede ser un llamado ante eso, ¿no? Si quieres, ¿cuánto vale el libro? ¿Cuánto vale? Este me lo facilitaron en la Secretaría de Cultura de Boyacá. No hay ni donde lo imprimieron porque es que se repartió a todos los municipios. En las jornadas de lectura aún es el libro que más se lee. Pero tú sí tienes el tuyo, ¿verdad? Sí, Pero vale la pena una segunda edición. Sí, vale la pena una segunda edición. O que Sí, esté claro. digital para Este aquí no tiene todavía el precio que lo venía de la Secretaría de Cultura. Pero sí. Hacer la versión para que... Pero el resto de ellos, sí, ellos me dieron a mí. Y mi familia no siempre encuentra. Lidia, tenemos 10 minutos y cerramos. Terminamos aquí. Dice, ¿qué actividades de la clase mejoraría? Recibo, por favor, compañeros, sugerencias para mejorar. ¿Qué cosa les gustaría mejorar? Aire acondicionado, por favor. En Bogotá. Sí, las dificultades que el tiempo es muy corto para poder rescatar. ¿Qué me llevo después de mi participación en esta experiencia? Sí, ustedes, ¿para qué les ha servido? ¿Qué le regalan ustedes? Acuérdense que esto es... A mí de la profe me encantó la perseverancia porque ella dice que llevaba bastante tiempo con el proyecto y ella creyó en sus estudiantes, creyó en su proyecto, perseveró y aquí están los frutos. Gracias. Eso es como la mayor. ¿Qué otra cosa le regalan a mí? Para que ella se lleve su mochila. Una manzana. Yo le doy una sincera felicitación porque usted nos da un ejemplo. Su merced se ve tan llena de virtudes y llena de carismas que uno se pone a pensar muchas veces, se pasa uno que hasta ahora está empezando y se siente uno hay veces como en una encrucijada que uno muchas veces no sabe qué hacer. Y uno aquí se da cuenta que uno tiene todas las capacidades, sino que nos pasa a veces como el perezoso. Yo soy sincera y a mí me gusta decirlo así. Me sentí como el perezoso porque uno muchas veces no plasma lo que hace y uno no es capaz de comentar y decir lo que uno hace. Entonces, este es un ejemplo, profe, de verdad que yo la felicito muchísimo. El Espíritu Santo le da muchos carismas y muchos dones y yo creo que en sus alumnos siempre va a quedar su imagen porque usted es el espejo para ellos y ellos siempre van a recordarla donde quiera que estén, como nosotros aquí la vamos a recordar porque es un ejemplo muy lindo. Muchas gracias, profe, muchos éxitos. Yo siento que ha sido un espacio muy enriquecedor. Yo hago lectura en familia, llevo desde el año 2006 y también me presenté al premio Compartir. ¿Dónde, profe? ¿En qué parte? Bogotá. Sí, bueno, pero publicamos porque aquí hay gente de todas partes. Yo trabajé inicialmente en el colegio oficial en particular y luego seguí con mi trabajo con el colegio oficial. Y de verdad que uno siente que la lectura, o sea, la literatura, esos espacios de compartir la lectura, son espacios que
ayudan a la familia. Desafortunadamente, nosotros trabajamos con niños con unas problemáticas muy difíciles, supremamente difíciles. Y el hecho de que uno llegue y encuentre, como decía la profe, ese niño que no se queda quieto, que molesta, que desespera, que uno no es que es todo lo que él trae de afuera, ¿sí? Que quiere expresarlo de alguna manera en su aula de clase, ¿sí? Que le molesta al uno, molesta al otro. Eso es lo que él saca de todo eso que lleva dentro. Y la escritura es una forma de hacer catarsis, de sacar y decir, yo me siento así, ¿sí? Me molesta tal cosa que de pronto en sus espacios de su casa o en su espacio, en su entorno, no lo puede hacer. Entonces, si encontramos, por ejemplo, en ese espacio del cuento, de la leyenda, del mito, de la lectura, que hace con sus compañeros, con sus maestros o en su casa, es un espacio para el niño, crece el niño, pero uno como maestro también crece con él. Y uno encuentra que el niño le ayuda a uno a entender mejor su situación. A veces el niño, dentro de sus escritos, así haya partido de una lectura que lleve uno a la clase, él en su escrito plasma su sentir, su dolor. Entonces, yo creo que eso es lo que por lo menos yo me llevo, ¿no? O sea, buscar, no solamente quedarse en la queja, ¿no? Ese niño molesta, ese niño, sino en qué puedo hacer para ayudar a ese niño. Y conducirlo con un fin pedagógico, porque a la larga, Lidia nos recuerda que para enseñar a escribir no hay que sentarse o pararse enfrente y decir cuáles son los pasos, sino que hay que escribir. O sea, quien lo vive es quien lo goza, como dice el carnaval de Barranquilla. Y el acto de escribir o aprender a escribir se hace escribir. Es la única forma que te da. Una última intervención porque se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, yo quiero darle las gracias porque la verdad es que nos ha demostrado que con tan poco se puede hacer mucho. Que nosotros tenemos todo a nuestro alrededor para hacer buenas obras y buenos proyectos, siempre esperamos que afuera caiga. ¿Sí? O sea, la idea es contextualizarnos con algo, y eso es lo que hay para cumplir lo que sea posible. Muchísimas gracias a todos. Bueno, merecemos el último Lidia, muchísimas gracias. A mi compañera. Los invitamos a que sigan participando en las demás actividades. Gracias, compañeros. Por favor, me devuelvan los marcadores. Así es. Yo
más. ¿Cuándo va tú? Debía este fin de semana irse conmigo para tú. De acuerdo, Claro, claro que sí. muy bien. Venga, yo soy más con ella. Para los estudiantes, Venga, regalen una foto. estudiantes de línea y les conté, y ellos les voy a contar lo que se llama. Completo, que no vamos a quedar mucho. Uy, queda genial con el fantasma. ¿Ahí salió? Sí, ya no perdí. Ah, pensé que era Muchas gracias. Bueno, ahora pues si siguen ustedes los ya le voy a pasar.